Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando esta mañana en en este seminario web que vamos a hacer sobre protección de identidad digital, reputación online y ciberseguridad. Primeramente me gustaría enmarcar este seminario web. Se desarrolla como una de las actividades de la Fundación como centro CIDE. La red CIDE es una red de centros de innovación y desarrollo empresarial. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y que se impulsa a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Cuando mi compañera Pino y yo pensábamos un poco en qué temática utilizar, ¿no? O dónde enfocar, poner el foco para esta jornada, considerábamos que todo lo que tiene que ver con la identidad digital pues se encuentra de plena actualidad, ¿no? Y nos parecía pues muy pertinente, y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que desde hace unos años nos encontramos todos, ¿no? Con una implantación del teletrabajo, permanentemente conectados a diferentes servicios en Internet. Entonces nos parecía muy interesante. Yo quería solo, antes de dar paso a mi compañera Pino, pues compartir algunas reflexiones. La identidad, y Selva, que es la experta que nos acompaña hoy, me puede corregir si meto la pata en alguna cosa. Bueno, la identidad, en realidad, es una industria, es una de las industrias más antiguas que existen, ¿no? O sea, nosotros durante, pues siempre para manejar nuestro dinero, gestionar nuestro dinero, pues nuestra información de salud, incluso nuestras voluntades, siempre hemos tenido que utilizar herramientas que nos permiten acreditar nuestra identidad. Y bueno, pues siempre ha sido un pequeño trozo de papel, un pequeño trozo de plástico que nos permitía, pues eso, acreditar quiénes somos, ¿no? Pues bueno, hace más ya de 20 años que eso ha ido cambiando, ¿no? Y desde que llega Internet y aplicaciones y servicios en la red, pues digamos que aparece el concepto de identidad digital que pues complementa esa identidad, digamos, tradicional, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos viviendo incluso una época en la que se avecinan grandes cambios y retos en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurren se me plantean algunas interrogantes, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial va a afectar al concepto de identidad digital. Y como retos también, pues bueno, se está hablando de cómo la Unión Europea quiere implantar una identidad digital única europea en los diferentes Estados miembros. Y es uno de los grandes retos que tiene por delante en los próximos años, ¿no? Sea como sea, lo que sí creo que es súper importante es que todos seamos conscientes de que la identidad digital ya hoy es igual, si no más importante que la identidad del mundo real, ¿no? Esa identidad tradicional que hemos manejado siempre. También creo que es importante ser conscientes de que las situaciones socioeconómicas que nos rodean tienen un reflejo directo en la actividad que desarrollan los ciberdelincuentes, ¿no? Que no sé si es el momento ahora de hablar de la ciberdelincuencia, pero bueno, por lo menos es muy importante tenerlo presente, ¿no? En el 2020, sufriendo todos la pandemia, con un uso de los servicios en Internet que había aumentado de manera, no sé si exponencial, también aumentó la actividad y las incidencias de seguridad en la red. Y este año, el año 2022, pues la guerra en Ucrania
también ha provocado que la ciberdelincuencia sea un arma que también es otra arma de esa guerra, ¿no? Entonces, considero que es importante, bueno, pues eso, compartir estas reflexiones. Es importante que todos sepamos que, como comentaba antes, estar permanentemente conectados con nuestros smartphones, con el teletrabajo, pues es importante que sepamos los riesgos que subyacen, ¿no?, a estar permanentemente conectado y estar utilizando todos esos servicios y aplicaciones en la red. E intentar hacer o desarrollar acciones que prevengan ese tipo de daños, ¿no? Muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, los problemas o las incidencias de seguridad nacen de errores humanos, ¿no? Por eso es importante esa sensibilización y conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición para minimizarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, espero que la sesión de hoy nos ayude a todos a ser más conscientes de esos riesgos, de qué es lo que podemos hacer, de qué cosas no debemos hacer. Y bueno, por mi parte nada más. Le paso la palabra a mi compañera Pino y bueno, deseo que todos los asistentes, que ahora mismo hay pues unas más de 150 personas conectadas, pues o sea esta sesión de mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Todo ese planteamiento previo que has realizado en este caso, evidentemente, a través de Selva Orejón vamos a poder obtener respuestas, y sobre todo yo que he tenido el placer de asistir a alguna conferencia de ella, les puedo asegurar que es muy didáctica en todas las explicaciones que suele dar. Y nos va a ayudar a enmarcar perfectamente todas estas cuestiones que planteaba Adolfo, y que en este caso Selva, como experta, va a ampliar y a darnos más información sobre todo el entorno en el que se va a tratar esta conferencia. Les voy a leer un poquito el currículum, un breve currículum de Selva para que se hagan una idea del conocimiento y la experiencia que ella nos va a intentar transmitir en esta jornada de hoy. Selva Orejón es perito judicial especializada en identidad digital y reputación. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Ramon Llull y diplomada en Business Organization and Environment de la Universidad de Cambridge e Inteligencia al Servicio del Estado y la Empresa. Ejerce como profesora en la Universidad de Barcelona, UB, en el Máster de Ciberseguridad, impartiendo ciberinteligencia o CINT, y en la Escuela de la Policía de Cataluña, en las áreas de ciberinvestigación y protección de la identidad digital. Su empresa, On Branding, cumple 15 años especializada en la gestión de crisis de reputación online para empresas, instituciones públicas y celebridades, así como ciudadanos anónimos con recursos. Tiene el privilegio también de dar clases de las mismas especialidades a la Policía de Israel y en el Consejo General del Poder Judicial. Con este breve extracto se pueden hacer una idea de la experiencia que atesora y que va a compartir con nosotros en estas 2 horitas de seminario. Les comento que en una primera hora, a las 11 menos 10 más o menos, haremos una paradita para que ustedes hagan preguntas en la materia que se trata en esta hora, y en el siguiente bloque haremos lo mismo, 10 minutitos antes paramos para que ustedes puedan realizar las preguntas que consideren a Selva. Pues nada, Selva, ya todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Es un auténtico honor el poder estar durante estas 2 horitas y estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que comentaba Adolfo como con lo que va a venir durante estas 2 horas, porque efectivamente nos encontramos en una situación que desde el punto de vista, yo creo que no únicamente nacional ni regional, sino a nivel internacional, estamos pasando por unas circunstancias
que ponen cada vez más en relieve la importancia que tiene el hecho de estar ante diferentes incidentes que ponen continuamente en riesgo no únicamente la identidad digital, sino evidentemente cada una de las 3 identidades que engloban esta identidad digital. Yo generalmente, si estuviésemos todos presentes físicamente, estaría mirando las caras de cada uno de los asistentes y de las personas que están en ese momento escuchando. Y para mí es muy importante empezar con preguntas, porque me gustaría que durante la sesión del día de hoy fuese lo más práctica posible y sobre todo que si alguien ya ha iniciado con algún tipo de inquietud que le gustaría poder resolver, pues que no marchase de aquí sin que tuviese la oportunidad de poderlo preguntar. Otra cosa es que se pueda resolver, porque no siempre se puede resolver, porque algunas veces requieren de más tiempo, otras veces requieren de otro tipo de consulta, pero bueno, dejo abierto el espacio de preguntas para que siempre que queráis podamos contestar. Por la configuración de la propia aplicación, no siempre voy a poder estar viendo las preguntas, así que voy a estar un poco pendiente cada X minutos para que no se pase nada. Bueno, ya me han presentado formalmente, ya sabéis de dónde vengo y qué es lo que he venido haciendo hasta ahora. Y vamos a tratar de, durante este tiempo que tenemos por delante, de poder no solo resolver aquellas inquietudes que han podido surgir a lo largo de estos años, tanto en el ámbito profesional como personal, sino también tratar de asumir que, para empezar, la seguridad absoluta no existe. Esto es algo absolutamente perceptivo y tiene que ver siempre con cómo se siente cada una de las personas más segura con algo. Pongo un ejemplo. Yo no estaría nada segura ni podría dormir tranquila si no tuviese un gestor de contraseñas, si no tuviese el doble factor de verificación en cada una de las diferentes redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones, por ejemplo, de mensajería instantánea. Si en mis aplicaciones bancarias, en mis aplicaciones de gestión económica tampoco lo tuviese, con lo cual, para mí, y hago nada, son 3 pinceladas, pues para mí la seguridad absoluta no existe, pero me siento más segura si estas diferentes cuestiones yo las tengo por lo menos gestionadas. Ya no digo controladas porque eso siempre va a depender muchas veces de terceros. Dicho esto, cuando a nosotros nos dicen, ¿no? Clientes generalmente no vienen para nada preventivo, siempre vienen para algo que es reactivo y generalmente vienen para cuestiones reactivas muy fuertes. Pues desde en el ámbito empresarial hemos tenido una filtración de información y esta filtración pues resulta que además de haber vertido datos en Internet, pues además resulta que se han dedicado a encontrar ciertas informaciones sobre algunos de los clientes, sobre algunos de los proveedores o sobre algunos de los miembros de la empresa y nos están extorsionando con que esto va a ser un foco importante mediático, con lo cual si no les pagamos, pues bueno, nos van a seguir extorsionando y además lo van a hacer público. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente nuestro trabajo, a pesar de que sea muy técnico, tiene una parte humana grandísima. Y eso hace referencia a lo que decía Adolfo. Y es que el componente de riesgo humano, que es muy grande porque tú puedes controlar con medidas que sean perimetrales, puedes tratar de controlar automatizando ciertas cuestiones, pues aplicando, por ejemplo, filtros de correo electrónico, puedes aplicar también, por ejemplo, servicios anti-malware, puedes tener firewalls, lo que tú quieras. Pero si resulta que luego alguna persona, creyendo lo que otro humano le está tratando de comunicar, acaba bajando sus defensas y cede esa información, pues ahí lo único que nos queda es gestionar y tratar de mitigar el máximo posible los riesgos o las consecuencias que eso ha tenido. Riesgos que pueden ser muchas veces reputacionales, riesgos que algunas veces pueden ser también, por ejemplo, únicamente vinculados a la privacidad,
pueden tener cualquier otro tipo de circunstancia que a nosotros nos haría sentirnos muy inseguros desde el punto de vista de negocio, porque efectivamente estaría afectando a diferentes áreas. Hay una pregunta que es, ¿se plantea ya en ciberseguridad un hipotético momento en el que las inteligencias artificiales conscientes generen brechas de seguridad? Sí, esto es algo que ya ha ocurrido en alguna ocasión. Es decir, cuando nosotros nos planteamos el hecho de dar cierto poder a diferentes, vamos a decir, aplicaciones o diferentes situaciones en las que la inteligencia artificial está al mando, ya ha ocurrido en algunas situaciones, más que conscientes, porque aquí lo de la consciencia es algo que es bastante profundo, es como siempre para que existiese un sabotaje, que es de lo que se trataría, tendríamos que ver cuál ha sido el origen de ese sabotaje. Creo que algún compañero mío ha hecho alguna búsqueda sobre ello. Luego, si queréis, a media parte le pregunto a Marc, que es la persona que había hecho la búsqueda, para ver si nos puede traer algunas de las noticias sobre esta cuestión. Pero en realidad, de momento y a día de hoy, lo que más ha afectado, por lo menos a nuestro entorno, es la parte más inconsciente, con lo cual es una falta en la programación o por ejemplo, ¿no? Lo que más me viene ahora mismo a la cabeza, que yo creo que es bastante preocupante, pero como en cualquier invención tecnológica tiene esa parte de riesgo, son los self-drive car, que son los coches autónomos. Y ha ocurrido en diferentes países que durante las pruebas o durante los primeros días de rodaje ha ocurrido que, por ejemplo, no sé si se me ha quedado muy grabada una imagen en la que había un coche que era un self-drive car. Una persona cruzó, había muy poca visibilidad y al final pues a esa persona le causaron la muerte. Eso es algo que si lo pensamos desde el punto de vista de un posible sabotaje, eso podría ocurrir, igual que han ocurrido y que siguen ocurriendo los ciberataques o los ataques de falsa bandera. Es decir, yo voy a hacer ver que lo que ha ocurrido ha sido un fallo inconsciente, pero en realidad hay alguien detrás que lo que está haciendo es generar esa situación de riesgo. Eso puede ocurrir y de hecho eso ocurre. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Pero de momento vamos a ir diferenciando entre cuáles son aquellas cuestiones que no son controlables por nosotros. Lo digo también para bajar un poco el nivel de ansiedad, porque durante las 2 horas va a haber momentos en los que va a subir y otros en los que va a bajar. Y es que cuando nos encontramos en una situación en la que hay una oportunidad para poder controlar algo que sí que está en nuestras manos, que la utilicemos. Por ejemplo, normalmente siempre pregunto cuántas de las personas que están en la audiencia utilizan para todos sus diferentes tipos de dispositivos, aplicaciones móviles, direcciones de correo electrónico, probablemente también, por supuesto, para los sistemas de mensajería instantánea y lo hago extensible al resto de nuestras aplicaciones, ¿cuántas personas están utilizando el doble factor de verificación? Y si son tan amables de poder contestar, yo estaré encantada porque así me voy haciendo un poco una idea de las personas que estamos, cuáles de ellas pues están teniendo cuidado de esa parte de su identidad, que en este caso sería nuestra identidad social. ¿Queréis contestar? No sé si tengo que hacer un previo de qué es el doble factor de verificación, que quizás es más entendible luego. Doble factor de verificación es que tú no entras a la aplicación con un usuario y una contraseña solamente, sino que además tienes que introducir un código de 6 dígitos que te puede llegar por diferentes sitios. Te puede llegar por llamada, por SMS, por notificación, por una aplicación de autenticación. Te puede llegar también a través de NFC, etc. Han contestado varios diciendo que no en todas las aplicaciones. Muchas gracias. Vale. Yo empezaría por lo más sencillo, que es por una de las aplicaciones que más utilizamos en todos nuestros
bueno, yo casi diría que en todos nuestros ámbitos de comunicación, porque hay personas que utilizan WhatsApp Web, hay otros que utilizan únicamente WhatsApp, dependiendo de si lo utilizamos más para algo profesional o para algo personal. Entonces, cuando nos estamos refiriendo al doble factor de verificación, es lo que decía, que es un código de 6 dígitos que se puede generar a través de estas 6 formas que decían. Mi recomendación es que, sobre todo, tengáis, y lo voy a tratar de poner para, a ver, aquí, vale, lo voy a tratar de poner para que sea pues bastante ameno, doble factor de verificación, lo escribo aquí, siempre lo vamos a encontrar en el apartado de configuración de cualquiera de las aplicaciones, seguridad. De aquí vamos a encontrar desde doble factor de verificación, two-factor authenticator, 2FA. Lo vamos a encontrar de diferentes formas. Lo importante es que le perdamos el miedo ya de entrada al apartado de seguridad de los diferentes tipos de aplicaciones que nos encontremos. Es vital que esto lo tengamos nosotros por la mano y que no esperemos que haya un tercero que pueda ser el responsable de sistemas, el Chief Information Security Officer, el Chief Security Officer, la persona que esté en informática de una empresa externa. No. Antes decía, hace unos minutos, que es muy importante que todo aquello que esté en nuestro alcance para poder protegernos lo utilicemos de forma activa, que no esperemos que sea un tercero. Hay cosas que no son controlables, como por ejemplo que haya habido una filtración de la base de datos de Facebook. Esto, por más que el Red Team de Facebook sea buenísimo y el Blue Team y el Purple Team sean muy buenos, hay cosas que nosotros como usuarios no podremos controlar. Podremos controlar cuál es el riesgo de que se filtren esos datos. ¿Cómo? Ahora lo veremos. No vamos a utilizar nunca el mismo correo electrónico para nuestras redes sociales que para hablarnos con nuestros amigos, que, por ejemplo, para hacer una compra en Internet o que para nuestras cuestiones corporativas o más de empresa, ¿no? O profesionales. Porque si yo estoy utilizando, por ejemplo, mi correo para hablarme con los amigos a través de Facebook o aquel que utilizo para compras a través de Facebook o de cualquiera de sus subempresas, pues ya puede ser Instagram, WhatsApp, cualquiera de ellas, pues en el momento en el que eso se filtre, yo ya estoy exponiendo una parte muy grande de mi identidad digital, porque tendría una única utilidad ese correo electrónico. Si en cambio, cuando se filtra esa información, yo estoy utilizando una dirección de correo en concreto, lo que voy a hacer es directamente cambiarme esa dirección de correo, empezar a utilizar otra, ya os enseñaré algún truco. Lo que haría, evidentemente, es cambiar la contraseña de todos los lugares en los que yo he utilizado esa dirección de correo electrónico y, por supuesto, activar el doble factor de verificación. Eso es algo con lo que nos tenemos que ir acostumbrando porque es, de parvulitos de gestión de la identidad digital de cada uno de nosotros. También es muy interesante que podamos tener una idea. Yo hoy voy a tratar de ir a cosas que son muy grandes. Ahora estoy viendo que dicen Mozilla Relay crea máscaras de correo. Sí, exactamente. Esa, por ejemplo, es una de las opciones, pero igualmente siempre te lleva a un correo madre o, por ejemplo, puedes utilizar en el caso en el que alguien tenga tecnología de Apple, por ejemplo, con iPhone, tú puedes también enmascarar el correo electrónico. Hay muchísimas formas, pero de momento me voy a quedar en lo que es más grande para luego ir bajando, porque mi objetivo dentro de la presentación es que se levanten las conciencias de lo importante que es el que nosotros mismos tomemos el control de nuestra identidad digital. Y ya digo que luego va a haber muchas otras cuestiones como las que he comentado que siempre quedan en manos de terceros, con lo cual de eso lo único que me queda es tener yo medidas y confiar en que los demás van a poder también tener no solo esa conciencia, sino también la coherencia de almacenar nuestros datos en situaciones en las que puedan pues tener el máximo posible de seguridad sobre ellos. Pero como eso es algo que yo no lo puedo controlar y de hecho no podemos ni siquiera saber cómo lo hacen, pues entonces aquí vamos a ser nosotros los que nos vamos a tratar de poner manos a la obra, a la obra.
manos a la obra. Primero tenemos unas nociones así bastante básicas de ciberseguridad e identidad digital. Luego vamos a ver algunos de los ciberriesgos que nos encontramos en nuestro día a día, algunos de los delitos que son más comunes que se cometen. Por cierto, antes de empezar la clase, una compañera me ha pasado una noticia que ha sido muy curiosa porque pone totalmente en unión la ciberseguridad, la identidad digital y un ciberriesgo que en este caso ha afectado más al mundo de la prensa rosa que al resto de las personas, pero es que eso ocurre en cualquiera de los estados. Luego vamos a ver también algunas formas de prevención y bueno, vamos a tratar de eso, ¿no? De levantar esa conciencia. Para mí lo más importante sin duda es que tengamos una gestión correcta de nuestra identidad digital, sobre todo diferenciar bien cuáles son los usos. Yo de lo que sí que tomaría nota sería, por un lado, concienciar de la importancia que tiene una gestión correcta de nuestra identidad digital, pasando por cómo la utilizamos desde el punto de vista personal, cuando hacemos compras, desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista profesional. Y profesional, en el caso en el que trabajemos en una empresa diferente o en diferentes empresas, vamos a tener que ir teniendo alertas de contenido en función de los diferentes lugares en los que nosotros estemos. Vamos a intentar conocer también las principales ciberamenazas, las que están afectando más a empresas y también a trabajadores, y vamos a ver algunas medidas de prevención para poder gestionar nuestra identidad digital y tratar de gestionar un poco a la baja, evidentemente, el riesgo a poder sufrir un ciberdelito. Pero ya digo que siempre hay estas dos esferas grandes que no son del todo controlables, por supuesto. No es lo mismo gestionar que proteger que defender. Y no es lo mismo proteger una comunicación que nuestras informaciones, por ejemplo, ni tampoco es lo mismo, sin duda, proteger a las empresas o proteger a las personas, a pesar de que sí que hay un mínimo común entre todos ellos. Lo primero de todo, cuando estamos hablando de gestionar, es tener conciencia de toda la superficie de exposición que tenemos nosotros y a partir de ahí tratar de identificar cuáles son aquellas posibles informaciones, comunicaciones o diferentes tipos de infraestructuras que podrían poner en riesgo diferentes áreas. Podrían poner en riesgo a las personas. ¿Y en qué áreas? En las áreas de reputación, en las áreas de privacidad, en las áreas de seguridad. Luego, ¿cómo podrían poner en riesgo a la corporación? Si ponen en riesgo a la corporación, ¿en qué área pondrían? ¿Podrían poner, por ejemplo, en riesgo la continuidad de negocio? Eso es algo que es importantísimo tenerlo en cuenta. Y luego también hay que diferenciar entre la seguridad tecnológica y la seguridad electrónica. No vamos a entrar al detalle, pero sí que es importante el que tengamos cada vez más en cuenta que dentro de la ciberseguridad hay muchísimas áreas. Nosotros estamos en la especialización de todos aquellos incidentes que acaben afectando a la reputación de personas o de empresas o de instituciones, da igual si son públicas o privadas, pero que han tenido un origen en una falta de privacidad o en una falta de seguridad. Claro, casos que nos pueden llegar en los que afectan un poco así en general, ¿no? Una pareja se separa, una de las personas que integran esa pareja decide atacar contra la privacidad de una persona y en este caso la consecuencia que tiene es en contra también de su seguridad. ¿Por qué? Porque publica una serie de informaciones que van en contra de la privacidad de esa persona, tiene una consecuencia reputacional, como pone a la luz pública una serie de informaciones, hay un grupo de personas de un foro en Internet que están muy al acecho de las informaciones que se publican y que acaba generando un problema de seguridad física porque se acaba publicando la dirección de su casa. ¿Qué ocurre? Que esa persona que está siendo víctima de todas estas cuestiones que he dicho, además de ser persona y además de tener su vertiente pues, más íntima o personal, es miembro de una organización y esa es una organización pública que además se dedican a la seguridad. Con lo cual, lo que aparentemente puede empezar como una riña, una disputa que evidentemente tiene consecuencias penales bastante serias, como es el filtrar
datos de una persona y generarle una campaña que va contra su honor, acaba generándole un problema físico porque acaban atentando contra esa persona. Con lo cual es bastante importante que no nos quedemos con la idea de que la ciberseguridad es algo que llevan pues el CISO, el CSO, las personas que están en sistemas, sino que cuidado, porque todo eso tiene un hilo que va uniendo diferentes circunstancias y personas en el fondo. Entonces, la identidad corporativa generalmente es la identidad la identidad digital corporativa entendida desde los términos que estamos explicando, son todas aquellas identidades que no únicamente identidades, y después ya veremos que son percepciones, que somos nosotros los que de forma consciente estamos generando. No, aquí tenemos que pensar que hay muchas informaciones sobre nosotros como organización que se vuelcan en Internet, y todas las informaciones que se vuelcan también van a acabar generando una identidad digital que sea corporativa. Voy a poner un ejemplo. No hace mucho, y de hecho esto sigue ocurriendo, me hace gracia que siga ocurriendo porque hay medidas para que no ocurran, pero bueno, no todo el mundo las pone en práctica, ¿no? Resulta que se empieza a mover a través de diferentes redes sociales unos ads que están promoviendo aparentemente unos vales de descuento de una empresa conocida de supermercados. Y resulta que con estos vouchers te hacen, en teoría, un 50% de descuento. O te regalan un carrito o cualquier otro tipo de promoción. Cuando tú pinchas en esa campaña de ads, que generalmente dura un poco, por cierto, porque evidentemente se retiran, cuando tú pinchas vas a una página que tiene un dominio muy parecido al de la propia empresa. Puedes ir a una página que tiene un dominio, pues me lo invento, ¿no? Si la empresa se llama Supermercados Sol y Flor, pues resulta que han puesto supermercado sol y flor.com. Y ahí tú puedes, cuando clicas, ves que la apariencia de la página es prácticamente la misma que la de los supermercados reales. Y resulta que cuando tú vas a rellenar la información del formulario, el formulario es muy parecido o prácticamente igual, porque han copiado el código fuente, al que la empresa madre estaba utilizando generalmente pues, para sus otros formularios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros nos encontramos ante una situación así, es muy curioso porque si no tenemos el ojo bastante entrenado, no tenemos la configuración adecuada en nuestros dispositivos, esta falsa identidad que está utilizando un dominio muy parecido va a aparecer totalmente que es como si fuese de la propia empresa. Y además, el ojo no está entrenado para poder ver si es supermercados o supermercado. Pero aquí la empresa debería de jugar un papel que es mucho más activo. Nosotros, por ejemplo, para todos los clientes siempre estamos ofreciendo que tengan lo que se le llama el Data Leak Finder, que es la detección de posibles situaciones, tanto sean dominios, contraseñas, páginas duplicadas, se analiza el código HTML de sus páginas para poder ver que nadie sin el consentimiento de la empresa lo pueda estar utilizando. Y esto es algo que técnicamente nosotros lo hacemos y es posible, pero muchas empresas no lo tienen contratado, con lo cual nos están poniendo a nosotros como usuarios a los pies de los caballos porque no se están tomando las medidas oportunas como para que esa información se detecte. Y eso también es parte de la identidad digital corporativa de una empresa. Por otro lado, también nos podemos encontrar, por ejemplo, con informaciones que sean privadas, que puedan estar siendo vulneradas, pero más desde el punto de vista de los propios usuarios. Por ejemplo, que una persona tenga un comportamiento no muy adecuado a través, por ejemplo, de una red que sea LinkedIn, pues tiene una afectación que ahora mismo lo veríamos como muy clara, ¿no? Es, ostras, si hay, por ejemplo, me invento, el CEO de una empresa que resulta que en LinkedIn está vertiendo opiniones políticas, está vertiendo, no sé, quejas abiertamente contra otras empresas y hace
o está teniendo un comportamiento, nosotros lo podríamos ver desde el punto de vista reputacional, ¿no? Como esta persona está realmente poniendo en riesgo la forma en la que se le está percibiendo, no solo a él, sino también a esa empresa. Igual que, lo llevo a otro nivel, si nosotros vemos que una camioneta, por ejemplo, o un camión de una empresa en concreto, pues está adelantando por la derecha, está a una velocidad, ¿qué tal? Eso lo vemos claro porque, evidentemente, aparte de que ponga en riesgo la reputación de la empresa, también nos estamos dando cuenta que eso tiene un impacto en las otras personas que están alrededor en la vía pública. Vale, pues dicho esto, hay cuestiones que son activas, es decir, que la propia empresa o sus miembros pueden controlar, y hay otras que forman parte de otro tipo de comunicación que evidentemente va a ser lo que haya generado justamente ese comportamiento, tanto sea activo como sea pasivo. Por ejemplo, volviendo al caso que decía de los supermercados, vamos a poner el caso que, por cierto, al sector bancario le pasa muchísimo y al sector también sanitario le pasa todavía más, que se realizan muchas campañas de phishing, pero también se realizan muchas campañas de vishing y muchísimas campañas de spoofing. Explico la terminología de las tres partes que comentaba. En las campañas de phishing ya sabréis que se dan muchas veces a través de correo electrónico, ahora se están dando también mucho a través de mensajes directos de redes sociales, pero luego están aquellas campañas que son de phishing, que son es voice solicitation, en el que cuando a ti te llaman por teléfono, te aparece mediante una técnica de spoofing, que es suplantación de la identidad de ese número de teléfono o, pues en realidad sí, del número de teléfono. Tú estás viendo en ese momento que hay una serie de numeración que corresponde con la misma de tu entidad bancaria o de la entidad que sea, con lo cual el dialer, que es lo que te aparece, el screen name, el nombre que aparece, es el mismo que el de la entidad. Con lo cual, si esto mismo ocurre por SMS, te va a caer en el mismo hilo de mensajes que en el que has recibido los mensajes de tu entidad bancaria, de, me lo invento, ¿no?, tu empresa de seguros, de lo que sea. ¿Qué quiero decir con eso? Tecnológicamente existe la posibilidad de que haya una suplantación de identidad de la corporación, de la persona, de la institución pública, de lo que sea. Pero si la institución no tiene suficientes medidas para poder detectarlo, nunca va a poder responder a esas incidencias. Con lo cual, se empiezan a generar una serie de quejas, se empiezan a generar una serie de necesidades que tiene que atender el Departamento de Atención al Cliente, que tienen totalmente que ver con la ciberseguridad, tienen totalmente que ver con la reputación y que no están tenidas en cuenta porque se queda en el cajón de sí, esto lo están haciendo unos crackers, o sí, esto lo están haciendo. Bueno, es el típico correo de, no, es que eso tiene un impacto, porque si el día de mañana yo quiero escoger entre una corporación bancaria y otra corporación bancaria y sé que esta cada 2x3 está teniendo problemas, pues probablemente me lo piense y diga, ostras, no, porque si total tengo 12 más para poder escoger, pues oye, no lo hago. O si, por ejemplo, empiezo a tener continuamente problemas de incidentes en Instagram, por más que a mí me guste Instagram, pues quizás que a lo mejor empiezo a cambiarme el nombre, pongo fotografías en las que no salga mi cara porque no quiero que luego me repliquen un perfil y empiece yo a tener problemas de identidad digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que la omisión de todos estos incidentes acaba generando un problema, evidentemente, de privacidad y de seguridad, pero también un problema reputacional. Y aquí ya la pasta la tenemos mucho más clara, porque me refiero a la pasta porque tú ya estás viendo que esa afectación en un valor intangible acaba teniendo una afectación económica, con lo cual ahí ya las empresas empiezan a darse un poquito más de cuenta. Con lo cual, efectivamente, lo que decía, ¿no? Tenemos una gestión de nuestra propia actividad como empresa, profesional, ciudadano, institución pública, lo que queramos, y luego es igual de importante cuál es la comunicación que tengamos ante estas circunstancias. Y también es muy importante, evidentemente, el que podamos reaccionar a tiempo y en forma. ¿Por qué? Si
está ocurriendo un alud de SMS de una corporación, por ejemplo, bancaria o de una empresa de seguros y además, casualmente, que no es casual, es después de que haya habido una grandísima afectación a una base de datos de alguna de estas empresas, pues evidentemente vamos a tener que ponernos las pilas y empezar como corporación a tener una comunicación que sea mucho más activa. Pongo un caso muy claro con Airbnb, o sea, es que vaya, más claro no se me ocurre. Si yo soy Airbnb y soy consciente de que hay muchas personas que están haciendo pagos fuera de la plataforma, que reciben ofertas que duran X días y que además les estoy diciendo, oye, mira, para ahorrarnos la comisión de Airbnb, mira, ¿sabes? Yo te voy a proponer que podamos acabar de hacer la transacción en este otro canal. Si yo ya sé que eso existe, lo que primero voy a tener que hacer es tener en todos y cada uno de los diferentes pasos un recordatorio de hay personas que pueden utilizar esta plataforma con fines que no sean los adecuados. Recuerda que, pues sobre todo también porque te estás jugando tú el dinero como usuario, recuerda que es tu responsabilidad el poder seguir los diferentes pasos de la plataforma para poder garantizar tu seguridad. Si no, el seguro no te cubre, etc. Bueno, pues si todo esto está tenido en cuenta, la persona que está dentro de esa plataforma siente que no está dejado de la mano de Dios, sino que está por lo menos pasando todo un proceso y que eso pues va a ser tenido en cuenta. ¿Qué ocurre también? Que muchas veces hay empresas que, aunque hayan recibido un ciberataque, a pesar de que estén teniendo todo el tiempo situaciones como las que acabo de decir, prefieren mantenerse todavía, por suerte cada vez son las que menos, entre otras cosas porque es ilegal el hacerlo, se han ido manteniendo como, bueno, yo prefiero no comunicar que he tenido un incidente de seguridad que ha tenido consecuencias en la privacidad de todos los miembros de esta base de datos y entonces lo dejan ir. Pero esto, por lo menos si estás dentro del territorio de la Unión Europea, tienes la obligatoriedad no solo de informar, evidentemente, a la Agencia de Protección de Datos del país en el que forman parte los diferentes miembros de esta base de datos, sino que también tienes que avisar a los diferentes usuarios mediante los canales que ellos te han facilitado para ponerles en conocimiento lo que ha ocurrido, cuál es el tipo de datos que han sido los que les han afectado y además sería de bastante agradecer que fuese obligatorio, una vez vuelvas a entrar en esa plataforma, por ejemplo, le ha ocurrido a Globo, le ha ocurrido a Promofarma, le ha ocurrido a Facebook, le ha ocurrido a PayPal, a LinkedIn. Bueno, es que no acabaríamos porque cada día hay entre 7 y 10 tipos de filtraciones. Con lo cual es muy de agradecer que las empresas también tengan un papel mucho más activo a la hora de comunicarlo, porque nos tenemos que quitar de la cabeza la idea infantil de pensar que esto solo le ocurre a algunos. No, es que estamos todos en el mismo bombo, con lo cual hay que tener un poco de conciencia y de empatía, no solo con las organizaciones, sino con cada uno de nosotros, ¿no? Veo que hay otra pregunta, dice, buenos días, he comprado productos en AliExpress y quedo a la espera de recibirlos. En esos días recibo un SMS diciendo que debo descargarme una app para saber por dónde está el paquete. ¿Dónde han conseguido mi número de móvil y el conocimiento que estoy esperando un paquete? Vale. Una cosa no tiene que ver con la otra, en tanto que este segundo mensaje que tú has recibido no tiene por qué tener una relación directa con AliExpress, pero la noticia es que también AliExpress se le filtró la base de datos, en Shein también, y hay muchas personas que compran en Shein que también compran en AliExpress. Entonces, las filtraciones las podemos ver en esta, esta es una de ellas, a ver si lo escribo bien. Vale, esta página que ahora os van a facilitar es una de las que podemos utilizar para poder comprobar o nuestra dirección de correo electrónico o nuestro número de teléfono. La comprobación del teléfono se va a tener que hacer con la numeración internacional, ¿no? Pues si estamos dentro del territorio español, pues será más 34 y la numeración. ¿Por qué digo esto? Porque a la pregunta que se hacía,
cuando yo compro a través de cualquier sitio, yo personalmente, cada uno luego haga lo que quiera, pero yo lo digo desde mi experiencia, nunca utilizo ni mi correo electrónico que utilizo para, lo que decía al principio de la clase, con el resto de las diferentes cuestiones, o sea, el de compras es el de compras. Y el teléfono de compras es el teléfono de compras, no es mi teléfono normal, ni mi teléfono profesional, ni mi teléfono de las investigaciones, con lo cual existen diferentes tipos de teléfonos que son, por ejemplo, virtuales. Os voy a recomendar una aplicación. Hay un montón, pero bueno, yo os digo algunas de las que tenemos. Sin virtual, que lo que tú haces es que te das de alta un teléfono que es virtual, recibes igualmente los SMS como si fuese una segunda línea, bueno, con Telefónica, Vodafone, todo este tipo de empresas, de teleoperadores, también se puede tener una segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Evidentemente no es gratuito, pero es que nos hemos acostumbrado a que Internet sea gratuito y para proteger nuestra seguridad, pues evidentemente tenemos que hacer una mínima inversión en ello, pero yo me quedo mucho más tranquila si pago a lo mejor 2 euros al mes por tener una línea virtual o 0,99, hay mucha oferta. La cuestión es que puede ser que yo esté recibiendo un SMS, que además os voy a explicar una cosa antes de hacer esta primera parada. La mayor parte de los SMS que hemos recibido, tipo, en mi caso, ¿no? Hola Selva, o peor aún, hola Selva, lo cual ya sé a quién han hackeado primero, porque sé quién me guarda como Selva. Pues el paquete se va a entregar, no, tienes un problema con la aduana. Si quieres recibir el paquete o si quieres hacer un seguimiento, clica aquí. No se clica nunca, nunca. Entre otras cosas porque la mayor parte de la gente no tiene anti-malware para el dispositivo móvil, cosa que es de riesgo absoluto, es como tirarte, bueno, en fin, más que juzgar, os voy a dar algunas opciones. Los que tengáis, a ver, aquí, sí, las que tengáis Android podéis utilizar, por ejemplo, ESET, que tiene la versión gratuita para Android. Fijaros sobre todo que os estéis descargando un antivirus que sea desde la página oficial de la empresa de antivirus. No vayáis a hacer casos, por ejemplo, no vayáis a hacer caso, por ejemplo, con cualquiera de los enlaces que pueda haber. Esto no se os ocurra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo recibo ese SMS. Ese SMS tiene un enlace. Y entonces, si yo pincho en ese enlace, lo que me está ocurriendo en el teléfono sin que sea consciente de ello es que si yo tengo descargada una aplicación bancaria y tengo guardada mi usuario y mi contraseña en la aplicación bancaria en algún lugar de mi teléfono, ese malware, quiere decir un virus, que es un troyano bancario, automáticamente lo que hace es tomar el control de los SMS, tomar el control de la aplicación bancaria porque le hace un mirroring, es decir, construye una capa delante de la aplicación bancaria, que lo que yo estoy viendo es la aplicación bancaria, se va al lugar en el que se guardan las contraseñas y los certificados del dispositivo y cuando se introduce el usuario y la contraseña, lo que hace el propio troyano bancario es ir a ese usuario en concreto, entra y luego empieza a autorizar transferencias. Y uno dirá, ya, pero a mí me llega un SMS. Sí, claro, te llega un SMS o una notificación, pero como el troyano bancario se queda al control de esos SMS, tú no lo recibes y la transferencia se hace. Entonces, os lo digo, y aquí me pongo más seria de lo normal porque tenemos clientes que les han desvalijado entera la cuenta bancaria a base de transferencias de 200 euros en 200 euros. El troyano bancario no tiene ningún tipo de prisa, con lo cual puede esperar a que sean las 12, la 1 de la noche, las 2 de la mañana y ponerse a hacer transferencias a horas en las que el usuario generalmente no tiene actividad, con lo cual, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tú no te estás enterando si estás en una zona horaria en la que en ese momento no estés pendiente de tu propio, banco. Ahora, lo siguiente que hace, y por eso habrá llegado este SMS, es que va a lo que son los contactos, se queda con toda esa información y entonces ahora empieza a mandar
toda esa serie de SMS y además lo pone con el nombre de la persona que está guardada, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sé que hay algunas personas que me tienen guardada como AAA Selva, con lo cual ellos lo que hacen es que chupan de la agenda de teléfonos y mandan el SMS y entonces ellos, pues sin pensar en que esto obviamente canta bastante, pues si a mí me tuviese alguien guardada como Selva o como Selva Orejón, pondrían: hola, Selva Orejón, ¿estás esperando un paquete? Pues muy probablemente esté esperando un paquete, pero no me va a llegar nunca por esa línea. Bueno, voy a la siguiente pregunta. Dice: una manera sencilla es, por ejemplo, Gmail aceptar crear apodos añadiendo el símbolo más. Por ejemplo, Pedro Suárez. Sí, hay, efectivamente, hay muchas formas de poder ir poniendo diferentes tipos de alias. O, por ejemplo, ¿no? Si mi correo fuese selvaorejón@gmail.com, pues yo podría poner s.elba.orejón@gmail.com. Pero a mí, personalmente, no me interesaría el que cuando yo voy a hacer compras se esté utilizando un alias de un correo mío original. Porque a pesar de que yo lo reciba a través del alias, puedo caer en el riesgo que me caiga en la misma bandeja de entrada y si a mí me pilla un martes a las 11 de la mañana con un montón de trabajo, pues yo personalmente prefiero tenerlos aislados, con lo cual cuando voy al de compras estoy plenamente consciente de que estoy yendo al de compras y digo, vale, este me interesa abrirlo o no me lo interesa. Vale, entonces, sobre el tema de las contraseñas, lo que decía al principio sobre la importancia que tiene utilizar un gestor de contraseñas, eso es básico. No únicamente por el hecho de tenerlas ordenadas y porque te pueden generar una contraseña que no tiene ningún tipo de vinculación con una información tuya de carácter privado, ¿no? Pues yo qué sé, si mi perro se llama Toby, pues yo puedo utilizar la palabra Toby más yo qué sé, la ciudad donde vivo más lo que me quiera inventar. Entonces, eso siempre acabaría generando una regla de memotecnia y no me interesa. Mi recomendación es que se utilice siempre, si por ejemplo tengo un iPhone, utilizaría 3 formas de almacenar y gestionar las contraseñas. Una sería con el llavero del propio dispositivo, la segunda sería la de Google y la tercera sería un llavero de contraseñas que fuese independiente. No digo uno en concreto porque hay muchos, pero si queréis que os diga alguno en concreto, os puedo pasar un listado de llavero de contraseñas. Muy recomendable que siempre sean aplicaciones que sean de pago. O sea, lo típico de, me descargo algo que mira, oye, es gratuito y así me ahorro, cuidado porque lo gratis sale realmente muy caro en cuestiones de seguridad. Bien, hay una pregunta que tiene todo el sentido del mundo y es que ha habido, en realidad la mayor parte de los gestores de contraseñas han sido hackeados. ¿Por qué? Vale, pues porque, como decía al principio, no hay nada que tenga la seguridad absoluta. Por eso es importante, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre que no almacenemos cosas que estaríamos 100% seguros de que no quisiésemos que se hiciese público. Pongo un ejemplo. No sé, una copia del DNI, una copia del pasaporte. Se puede utilizar el gestor de contraseñas para contraseñas, por ejemplo, evidentemente la aplicación bancaria tampoco. Pero ¿por qué digo esto? Porque creo que es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que sean empresas que se dedican justamente a promover la ciberseguridad, no hay nada en este mundo que no sea hackeable. Ahora, lo que sí que podemos hacer es, vale, muy bien, se ha hecho pública una contraseña mía, muy bien, pero no tienen el doble factor de verificación para poder acceder. Con lo cual, si tienen mis contraseñas, pero no pueden acceder a la cuenta en sí, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, se ha hecho público un Gmail, ¿vale? Tienen tu usuario y tienen tu contraseña, pero si no tienen la notificación recibida en el teléfono o el doble factor de verificación a través, por ejemplo, de la aplicación de autenticación, no podrían acceder
en ningún caso pues a nuestras informaciones. En ningún caso que no sea una excepción. Quiero decir, si te roban el teléfono y además resulta que ven que hay una filtración de una base de datos en el que hay ese correo electrónico y esa credencial, pues obviamente si tú tienes las notificaciones del teléfono activadas, pues muy probablemente que acaben accediendo a tu cuenta. Pues me parecería una de las opciones, pero no la única opción. Os voy a poner un ejemplo. Yo no he visto a personas con menos conocimiento del Código Penal y con más ganas de delinquir que en institutos. Es verdad que hay una cuestión de desconocimiento y hay otra cuestión muy grande que es de curiosidad, y hay un follón de hormonas increíble. Pero yo he estado dando clases en una escuela privada con personas que tienen acceso abierta, ¿no?, a información, a internet y tal, haberles explicado que es importante que controlen su identidad digital, que no tengan las notificaciones activadas y tal. Y entonces uno de ellos me hizo así, como calla, y lo que ocurre, me acerco y me dice, es que si no, entonces ya no puedo seguir metiéndome en su cuenta. Y dije, madre mía, menor de edad, con un teléfono, por cierto, teléfono de última generación, con acceso abierto a Internet, que está recibiendo una clase de estas características y que por otro lado está pensando que, hombre, le viene mal que yo esté explicando esto porque si no él no va a poder seguir metiéndose. Con lo cual, quiero decir, no hace falta tener un grandísimo conocimiento, a veces es una cuestión de tener muchas ganas de que puedas acceder a una información. Eso es importante. Bien. Creo que he explicado muy abiertamente. Vamos a la parte más de ciberriesgos que nos podemos encontrar en el día a día. Efectivamente, tal y como decía Adolfo, desde más o menos marzo de hace 3 años hasta ahora, se han incrementado, por supuesto, las personas que han accedido a equipos domésticos con un uso corporativo. Esta transición no ha sido la más tranquila y la más planificada posible, con lo cual evidentemente nos encontramos que hay muchas personas con mucha necesidad, muchas organizaciones con, digamos que, ganas de que esta forma nueva de teletrabajar se pueda hacer factible, pero el problema está en que la capa de cuáles son las diferentes medidas que se tienen que tomar no se están tomando. O no, por lo menos no todas las que se podrían estar tomando. Con lo cual hay una exposición mayor, no únicamente de los propios usuarios, sino evidentemente y en consecuencia de las propias corporaciones. Nos podemos encontrar con lo que decía, con carencias de inversión. No todas tienen que ver con una cuestión de recursos económicos. Muchas de ellas, cuando se trata de pymes, no están poniendo al alcance de los usuarios todas las medidas, y en este caso no es una cuestión de falta de recursos, que podría ser económicos, sino que en este caso es muchas veces una cuestión de desconocimiento de la población en general. Porque, por ejemplo, no me entra en la cabeza que se esté planificando un universo meta en el que podamos llegar a hacer X, incluso, aparte, números de inversiones en criptomonedas, que estemos dejando que las personas hagan inversiones utilizando la misma contraseña que para su Gmail, que no se han enterado que tienen filtraciones, que no están utilizando gestores de contraseñas, que tampoco muchas veces están utilizando, por ejemplo, ni siquiera un filtro de privacidad en su teléfono, ni tapacámaras, ni van con tarjetas anti-RFID, por ejemplo. Entonces, pienso que hay una parte importante que se tendría que salvaguardar, que es la de la inversión que debería de tener en ciberseguridad, pero hay otra vital que va mucho antes, que es lo que estamos haciendo hoy, que es tener algo más de conciencia sobre qué es lo que está ocurriendo ahora, qué riesgos hay y cómo podemos tratar de prevenirlos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos gusta normalmente diferenciarlos. Yo no trabajo sola, por cierto, que me he presentado solo yo, pero detrás de mí hay un equipo muy grande de personas que tienen algunos
preparaciones técnicas, otros tienen preparación en comunicación, otros tienen preparación en psicología y en criminología, y otras personas están mucho más enfocadas en gestión de negocios, recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿no? Pero también, bueno, pues para ubicarnos. Algunos de esos ataques que nosotros vemos, nos gusta diferenciarlos entre si tienen una baja capacidad técnica para poder explotar ese ataque o si tienen una alta capacidad técnica. Es importante diferenciarlo porque la mayor parte de ellos se repiten continuamente y es increíble cómo puede ser que se repitan siendo de baja capacidad técnica. Pues igual justamente por lo que he dicho antes, como no hay un nivel de conciencia y no hay un nivel de preparación mínimo, pues esto sigue teniendo su éxito. Vamos a empezar primero por los de baja capacidad técnica. Lo primero de todos son aquellos que están enfocados a la sextorsión. Los segundos hablaremos de los de phishing, que ya he hecho un inciso anteriormente. La suplantación de identidad, súper importante, y la estafa del CEO. Vamos a ver lo sencillo que es y lo importante que sería el que tuviésemos conciencia de ello. Caso de extorsión en el que hay una preparación mínima previa, pero mínima. En este caso es alguien que recibe a través de LinkedIn una comunicación, un mensaje en el que empiezan a hacerle sentir muy cómodo. Quien lo vivió en este caso fue un hombre, pero tenemos lo mismo casos de hombres que de mujeres, la verdad. En el que le hacen sentir muy cómodo porque hace referencia a un lugar en el que han estado, perdón, en este caso un congreso, y la persona que le está escribiendo aparentemente ha estado en el mismo congreso. Esa persona lo único que ha hecho es tener un mínimo de acceso a la información alrededor, lo que ha hecho es ir viendo las diferentes publicaciones sobre el congreso y le ha dado un pretexto suficientemente creíble como para que la persona que estaba al otro lado de ese perfil de LinkedIn le bajen las defensas y empiece a tener una conversación que pasa de lo profesional a lo personal en cuestión de 15 minutos. Y eso ahora, un lunes, a las 11:10 y pico de la mañana, nos parece a todos o a todas un escándalo, pero no es tan escandaloso porque esto ocurre a diario. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, pues empiezan a escribirse. La persona de ese LinkedIn lo que le dice es, oye, conéctate la cámara y así nos vemos. La conversación empieza a tomar una variante bastante más erótica y al final esa persona pues acaba haciendo sexting con la otra persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona que ha recibido ese mensaje por LinkedIn no es consciente que cuando luego ha conectado la cámara, lo que le estaban proyectando no era quien estaba realmente detrás. Por cierto, el viernes grabamos con equipo de investigación sobre algunos de estos casos y el equipo de investigación ha ido a Ghana, con lo cual va a ser muy interesante porque vais a ver en vivo y en directo cómo trabajan. Estaros atentos porque de verdad que va a ser brutal el reportaje. Entonces, lo que decía, quien está detrás no es esta chica aparentemente o esta mujer, sino que lo que hay detrás es un equipo de personas que en este caso están... dice que se corta la presentación. ¿Así se sigue cortando? Sí, se ve como cortadita. Porque está a pantalla completa, ¿eh? A ver. Voy a presentarlo, a ver, un segundito. Voy a probar así. ¿Se sigue viendo cortado? Sí, se ve cortada. No sé si es esa diapositiva concreta. Pasa otra, a ver. A ver. Sí, ahora se ve bien. Sí. Sí, es esa concreta. Esa está en concreto, qué raro. Vale. Bueno, entonces lo que decía, bueno, lo que pone al lado, os lo leo por si no se acaba de leer, es extorsión y amenaza. Bueno, la persona extorsiona y amenaza a publicar el contenido que es de índole sexual, en este caso de esta persona que decía que ha conseguido a través de LinkedIn, que puede ser tanto real como falsa la extorsión,
y que puede acabar derivando de diferentes casos de sexting, que bueno, es lo que estaba diciendo. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque resulta que esta persona que lo recibe es una persona que forma parte de una organización muy grande y que esto no únicamente tiene consecuencias para él como persona, sino que puede acabar teniendo consecuencias de cara a los demás y, evidentemente, para su corporación. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando están ejerciendo la extorsión, al principio empiezan por la parte profesional, por la parte personal, ¿no? Que dice, ¿quieres ser el hazmerreír de tu ciudad? Te juro que, fijaos que lo están haciendo con un Google Translator, aparte está mal traducido. Dice, te juro que voy a hacer pública esta información. Lo siguiente que vienen, los siguientes chats ya son, se van a enterar los periodistas de tu ciudad, sé quién eres. Se van a LinkedIn y con un programa que hace scrapping, descargan todos los contactos de esta persona en concreto. Entonces lo que hacen es engancharle en el mismo chat de LinkedIn todo el listado de sus contactos y ya lo que le dicen es, todas estas personas van a ver cuáles son, pues en este caso, ¿no?, las consecuencias reputacionales que tiene para ti el haberte comportado de esta manera. Con lo cual, lo que decía al principio de la presentación, empieza con una cuestión que parece ser de carácter personal y acaba teniendo una consecuencia reputacional brutal para la propia compañía. No digo ya nada de las cuestiones humanas. Es decir, la persona en ese momento, el nivel de ansiedad que tiene y que le dura durante mucho tiempo es inmensa. Con lo cual aquí es muy, muy, muy importante. Por eso decía que en mi equipo hay parte de psicólogos y no son pocos, porque justamente cuando alguien se encuentra con una situación así, es muy complicado bajar el suflé en ese momento. Bien, algunos que en este caso son sextorsiones, que esto es un caso real de un cliente nuestro, pero que me refiero que en algunos casos nos vamos a encontrar con sextorsiones que tienen un origen fake. Fijaros, aquí viene desde Costa de Marfil, no se cortan un pelo en poner una identidad falsa, pero que este es un texto totalmente real. Esta es un caso de sextorsión, pero que, muy interesante, están utilizando una información que es fake. Este correo, me juego lo que sea que lo habréis recibido algunas de las personas que están ahora mismo en la ponencia. ¿Por qué? Fijaos cómo empieza el correo, dice, vamos directamente al grano, ¿no?, al punto. Sé que, y ponen aquí una contraseña, es tu contraseña. ¿Por qué lo saben? Esa página que os he dicho antes, que es Have Been Found, te dice si tu correo electrónico o tu número de teléfono ha aparecido en determinadas bases de datos. Nosotros lo que tenemos es acceso a muchas bases de datos que lo que hacemos es comprobar esas contraseñas, pasárselas a los clientes para que cada uno de los miembros de los clientes puedan proteger su identidad digital. Claro, esto es para un buen uso, pero para un mal uso lo que hacen los ciberdelincuentes, en este caso, es agarrar esa contraseña, escribir un texto, hacerle creer a la persona que, por lo tanto, han accedido a sus datos, a su histórico, etcétera, y luego les explican muy atentamente cuál es la dirección del monedero de bitcoins que tiene que utilizar, hay de bitcoins, de criptomonedas, pero creo que aquí en este caso eran bitcoins, sí, así lo pone, los bitcoins, y para que puedan hacer el pago. Con lo cual, cuidado, porque también hay sextorsiones que llegan totalmente a empresas y, claro, llegan a correos corporativos de una forma totalmente masiva. Nos estamos encontrando ahora con otro tipo de sextorsiones que dan bastante mal rollo. Y eso es que van a una página en la que hay contenido para adultos, cogen ese vídeo en concreto, se centran en la zona de la cara y entonces cambian la imagen de manera que lo que parece 100% es la persona a la cual van a extorsionar. No hace mucho, creo que hará quizás, no sé, 6 meses o quizás un poco más, no lo sé, se hizo una de las primeras campañas publicitarias en España utilizando, en este caso, un deepfake que fue para la campaña de Lola Flores. Y si os digo la verdad, no me acuerdo para qué empresa era ni nada, pero bueno,
se hizo. Vale, esto que parece totalmente que es Lola Flores hablando, se puede hacer con un deep voice, es decir, con la voz, o se puede hacer con un deep fake. Y en este caso es con un deep face, que en este caso sería para la cara. Imaginaros cuando es al mismo tiempo, y esto se hace. Lo hemos visto durante los últimos meses. Ya sabéis que salieron muchos comunicados que aparentaban ser de un jefe de gobierno de un país y otros de otro jefe de gobierno de otro país para poder promocionar, en este caso, las campañas que estaban generando una opinión crítica sobre uno de los dos gobiernos o sobre los dos gobiernos. Pensad que esto, los siguientes afectados van a ser los personajes públicos, sí o sí, tanto a nivel empresarial como a nivel más de celebridades, actores, actrices, políticos, por supuesto, porque ya nos han empezado a caer, con lo cual esto es lo que viene y lo que ya nos encontramos delante. ¿Qué recomendaríamos? ¿No? Porque esto también tiene una parte muy importante que está en nosotros, que es qué es lo que podemos, desde nuestro punto de vista, poder controlar un poco más. Bien, pues por un lado, muy importante es que toda aquella información que tenga que ver con una parte personal, íntima, profesional, no se comparta con desconocidos en redes sociales. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero hacer público, por ejemplo, ¿no? Creo que uno que me viene mucho a la cabeza, que es muy importante tener en cuenta, es Strava. Si nosotros utilizamos Strava porque vamos a entrenar cada día, hacemos, pues no sé, carreras, caminatas, lo que sea, Strava ya tuvo en su momento la filtración de toda su base de datos. No sé si lo sabíais, si no, bueno, pues ya lo sabéis. Y en el caso de Strava afectó a un grupo muy grande de la población que son de hecho los soldados que están en las bases militares, que de hecho se acabó sacando inteligencia de esa filtración, inteligencia militar, porque cuando tú utilizas Strava, igual que otras, de, no sé, de Nike, de Reebok también tiene, de cualquiera de las que queráis utilizar para esto, claro, lo que es el recorrido que ha hecho esa persona queda plasmado en un mapa. Si tú tienes esa base de datos y utilizas, por ejemplo, programas en los que interpretan esos Excel y los plasman a nivel gráfico, tú puedes tener muy claro cuáles eran las bases militares de determinados tipos de soldados. Pero por otro lado también, si nos lo llevamos a nuestro terreno personal, si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa y esta empresa resulta que está vigilando por la privacidad, pues de diferentes personas. Yo en mi caso, por ejemplo, no utilizo ni mi correo, que normalmente, perdón, utilizo, ni mi nombre real, ni permito que durante los 200 primeros metros y los otros 200 primeros metros, de hecho la apago antes de llegar cerca de los sitios donde entreno y la enciendo bastante lejos de donde salgo a entrenar. ¿Por qué? Porque es importante el que pueda ver esa parte de privacidad que quede aislada. Muy importante lo que ya he dicho, utilizar números de teléfono y correos electrónicos que sean diferentes. Aquí mi recomendación es poder hacer una planificación de cómo quiero yo organizar mi identidad digital en base a reputación, en base a privacidad y en base a seguridad. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, a mí en el fondo me da igual porque, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo nada que esconder. Ya, pero es que resulta que tú no te escribes contigo mismo, tú te escribes con otras personas, las personas te confiesan a ti cosas o te están dando su confianza para poder comentarte lo que sea, con lo cual si te hackean a ti, en el fondo están hackeando a las conversaciones de un montón de personas a las que probablemente las hayas guardado en tu agenda de contactos o en tus redes sociales con su nombre y apellido, con su número de teléfono y con sus correos. Con lo cual, como norma general, por favor, que no se manden fotografías en las que sea uno identificable. Y ahora hablemos ya de la parte más íntima, porque evidentemente también es recomendable no mandarlo por canales que no sean seguros.
Casos de phishing que ya hemos comentado, bueno, antes hablaba de las operaciones bancarias, pero ahora realmente cualquiera de ellas. También ha habido muchísimo phishing con empresas, por ejemplo, que se dedican a temas relacionados con la electricidad, no únicamente Endesa, hay un montón de empresas. Lo que ocurre es que, lo que decía, ¿no?, antes, que están haciendo una clonación de la página porque han copiado el HTML de la página. La apariencia que tiene es realmente igual que la página real y lo que está haciendo es únicamente que el servidor de la base de datos que se está generando es diferente al de la propia empresa. Estas dos también se ven cortadas, pues no sé por qué, porque no he tocado nada de la presentación, pero os lo leo yo. ¿Qué es lo que hace phishing? En este caso, pues engaña a la víctima para que se comparta una información de carácter confidencial, que puedan ser números de tarjeta de crédito, contraseñas, nombres completos, direcciones de casa, que normalmente provienen o por SMS o por correo electrónico, pero también a través de los propios sistemas de mensajería instantánea. Voy a hacer un pequeño alto en el camino sobre el uso de tarjetas para hacer compras en Internet. Yo ya me imagino que no estaréis utilizando ni locos una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito para comprar a través de Internet. Quiero pensar eso, que todos estaremos utilizando cibertarjetas o tarjetas de prepago que lo que hacen es generar una numeración y esta numeración es totalmente cambiable. Ahí yo pienso que la mayor parte de los bancos de España ya las tienen, solo hace falta que busquéis la palabra cibertarjeta. Funcionan exactamente igual que las otras, no las vas a tener de forma física, pero yo, por ejemplo, cuando voy a pagar con ellas, lo que tengo es la numeración o las tengo, por ejemplo, almacenadas en el teléfono y cuando voy a hacer el pago, lo que estoy haciendo es pagar con una tarjeta que es ciber, que si de repente va a ocurrir algo, tipo pues que quieran clonar la tarjeta, primero que el banco tiene un seguro especial y segundo que si yo la tengo, por ejemplo, ¿no?, me lo invento, con 100 euros cargada, a lo máximo que llegan son a esos 100 euros, luego no tiran. Bueno, si lo van a intentar, pero no van a poder. Entonces, el banco, además, en el caso en el que ya hubiesen robado esos 100 euros, cuando tú presentas la debida denuncia y vas al banco o lo haces online, ellos lo que hacen es que devuelven ese importe, con lo cual es muy importante porque mucha parte de esta identidad digital tiene que ver, evidentemente, también con las plataformas que estemos utilizando para poder hacer el pago. Todo el tiempo nos están avisando Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, el CCNCERT, etcétera, pero es importante que también sigáis a los perfiles de Policía Nacional, Guardia Civil, CCNCERT, INCIBE, etcétera, para que podáis estar también, sobre todo también a nosotros, por favor, que estamos todo el tiempo buscando las noticias que son más importantes para que las podamos compartir, porque nosotros nos dedicamos mucho más a la parte de empresa que a la parte doméstica, pero evidentemente la parte doméstica todo el tiempo la estamos informando. También nos lo podemos encontrar a través de redes sociales. Es lo que decía antes, nos puede llegar por SMS, nos puede llegar por correo electrónico, pero a través, por supuesto, de mensajes directos en redes sociales está así y tenemos muchos clientes que les roban las contraseñas por un lado, o que por otro lado lo que les hacen también es que les hackean las cuentas de sus diferentes tiendas en Instagram o perfiles, pues no sé, hemos tenido clientes desde 19 millones de seguidores, 16 millones de seguidores o mucho más. Y el problema que nos encontramos en estos momentos es que tenemos que poner al equipo a trabajar para la recuperación de esas cuentas y no siempre es rápido. También estamos encontrando ahora ataques de phishing a través de videollamadas con el calendario de Google. Lo que hacen en este caso los cibercriminales es que tienen acceso a una base de datos, te invitan a un calendario y entonces a ti te aparece en el calendario toda una serie de informaciones como hemos hackeado tu cuenta o fiesta pornográfica el día tal y con un enlace, con lo cual tú
pinchas y entonces automáticamente, si no tienes, por ejemplo, un sistema anti-malware, pues tu teléfono empieza a hacer diferentes tipos de problemáticas. Como resumen, evidentemente, no proporcionar información bancaria a páginas con las cuales no hemos tenido un conocimiento previo de que es la página que debe ser. Desconfiar, evidentemente, de todos aquellos mensajes que parece que te vengan con un tono de urgencia. No sé si os ha llegado un audio de no hace mucho de un chico que decía, oye, me han llamado de mi entidad bancaria, me han dado los últimos 4 dígitos de mi cuenta bancaria y me están diciendo que ha habido un problema. Bueno, es que estos 4 dígitos probablemente lo tengan porque han accedido a una base de datos filtrados y por eso tienen tus informaciones. Sería importante que nunca pinchemos en estos enlaces, que además también será importante que nunca respondamos a estos mensajes, esto también es algo que hay que tenerlo en cuenta. Como situaciones de suplantación de identidad, nos vamos a encontrar las que más siempre van a estar en aquellas plataformas en las que haya más visitas en ese momento o que tenga un número mayor, por ejemplo, de integrantes. ¿Qué quiere decir? Si ahora tienen muchísimo tirón Instagram y TikTok, pues no es que para menor duda que donde más se van a generar este tipo de situaciones van a ser allí, mucho más que en otras plataformas que están dejando de tener más actividad, esto seguro. Cosas que nos podemos encontrar como suplantación de identidad. En Instagram, por ejemplo, está pasando mucho con personas del mundo del fitness, con personas que son más tipo foodies, por ejemplo. Nos vamos a encontrar con otras personas que están especializadas en el mundo del arte, en el mundo de la fotografía y también muchos de los que tienen organizaciones sin ánimo de lucro, porque son una muy buena vía de entrada, con lo cual lo que hacen los ciberdelincuentes es hackean la cuenta mediante phishing, una vez están dentro activan el doble factor de verificación porque la mayor parte de las personas no lo tienen activado y por eso les ocurre, y una vez ya están dentro cambian la fotografía del perfil, archivan las fotografías o las eliminan según el caso y lo siguiente que hacen es cambiar el screen name, el nombre que aparece y entonces pueden poner, por ejemplo, un logotipo de Instagram y un Instagram support como si fuese el soporte de Instagram y si son cuentas que tienen muchos seguidores, pues entonces las utilizan como caballo de Troya para poder pedir a otras cuentas, pues, oye, si quieres verificar la cuenta, bueno, a partir de ahora ya podrás verificar tu cuenta como si fuese un mensaje de Instagram. Hay muchos otros usos. También, por ejemplo, se utilizan para utilizar ese mismo perfil para que luego tenga un enlace a OnlyFans, por ejemplo. Lo que se debería hacer en estos casos principalmente es denunciar la cuenta suplantadora de la plataforma desde los diferentes perfiles de los amigos, conocidos, seguidores, etcétera. Bloquear la cuenta, evidentemente. Tendríamos ya que haber almacenado y certificado las evidencias. Muy importante, evidentemente, pues poder interponer una denuncia ante la autoridad competente, que puede ser tanto el juzgado de guardia como el cuerpo policial y evidentemente en el caso en el que tengamos dificultades para poder recuperar la cuenta, porque la verdad que la mayor parte de las veces ocurre, pues ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, tenemos bastante rapidez en los casos en los que son de una dificultad sencilla y luego en función de la dificultad que tenga y de la situación que haya, pues ahí ya se puede ir viendo en función de cada caso. En algunos otros casos nos hemos encontrado que no era una cuenta hackeada, sino que habían inhabilitado la cuenta porque lo que habían hecho los ciberdelincuentes en este caso era algo bastante más grave, que era cometer delitos a través de esas cuentas, con lo cual la inteligencia artificial de Instagram lo que había hecho era directamente inhabilitar esos perfiles. Hay algo
que a mí me preocupa especialmente, que es de una afectación generalmente para medianas empresas, a partir de medianas empresas también, y luego ya empresas con una envergadura mayor, ¿no? ¿Qué es la estafa del SEO? La estafa del SEO es cuando tú recibes un correo electrónico, ahora lo están haciendo también mucho por WhatsApp, por cierto, en el que una persona que toma decisiones dentro de tu empresa te está solicitando que hagas un pago de forma excepcional y generalmente se trata de hacer pagos a bancos que son internacionales pero que generalmente están fuera de la Unión Europea. Vale, esto dicho así puede parecer una cosa extraña, como hay, pero ¿cómo vamos a mandar un pago a tal? Bueno, pues ahora poneros en el papel de una empresa multinacional, por ejemplo, que se dedique a, no sé, al papel, por ejemplo, y que está muy acostumbrado a hacer diferentes tipos de pagos internacionales a diferentes empresas de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea y que tú eres el responsable de administración y el SEO te pide que de forma excepcional hagas una transferencia más rápida de lo habitual a esa empresa. Pero es que te está llegando el correo del SEO desde el propio correo del SEO con la misma firma y que aparte te está mandando una factura de un proveedor vuestro habitual. Con lo cual no te va a parecer una cosa extraña, o sí, depende de cada caso, pero en cualquier caso lo más importante aquí es cuáles son las comprobaciones que se hacen previas. Es decir, generalmente el SEO te lo pediría. Si lo quieres confirmar, haz una llamada, pero haz tú la llamada. No contestes a ese correo, sino siempre es por otro canal para poder confirmar. También te puede llegar a través de WhatsApp, que ahora está pasando muchísimo. A través de WhatsApp lo que están haciendo es, miran si hay filtraciones de números de teléfono del SEO. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, cuando LinkedIn, por ejemplo, ha tenido una filtración, los datos que se han filtrado son aquellos que aparecen en la información de contacto de muchísima gente que pone, ojo al parche, dirección de su casa, correos electrónicos, direcciones de Skype, Twitter y número de teléfono, etcétera. Y hay otros que aunque no lo pongan, como la base de datos se ha filtrado y la información que había detrás del perfil era esa, pues ¡pam! Ya tienen una base de datos que poder explotar desde la cual mandar. Pero os podéis preguntar, pero bueno, ¿y cómo van a recibir un correo electrónico de mi jefe, por ejemplo, si no tienen acceso al servidor? Pues ese es el tema, que la mayor parte de los servidores de correo en España no están configurados debidamente. Para que puedan estar configurados debidamente se tienen que dar una serie de patrones, que prácticamente son 4 los mínimos que se tienen que configurar bien. Pero la mayor parte de las empresas tienen los servidores de correo que dependen de una empresa tercera. Por ejemplo, si tú le has contratado el dominio y le has contratado, no sé, tu hospedaje a una empresa tercera, esa empresa tercera es quien lo tiene que tener bien configurado. Si ellos no lo tienen bien configurado, pues tú estás siendo víctima de su mala configuración. Por eso es muy importante tenerlo. Otra cosa muy importante es el filtro de correo que tengamos. No tenemos que tener duda alguna que hay que tener filtros de correo que son de pago y que evidentemente hay que tener también licencias de anti-malware para podernos manejar con tranquilidad. Si eso no ocurre, pues la estafa del SEO la podéis tener en cualquier momento. Un ejemplo de la estafa del SEO, por ejemplo, en el que, como veréis, es un banco que va a China. Por cierto, la persona no pudo recuperar el dinero y estamos hablando de muchísimo dinero. Digo la persona, pero es una empresa. Con lo cual, nuestra recomendación es respetar estrictamente todos los procedimientos de seguridad, tanto en los pagos como en las compras, no saltarse ni uno de los pasos y que no se ceda ante la presión, porque generalmente cuando se utilizan técnicas de ingeniería social,
lo que se hace es tener un estresor, dar un pretexto que sea creíble y hacerlo por un canal que te bloquee otro canal. Eso lo podríamos explicar, pero es bastante más dedicado el tiempo que requiere de ello. Cuando vienen adjuntos o cuando vienen enlaces recibidos por correo electrónico, por SMS, por mensaje directo a través de redes sociales, que puedan ser sospechosos, ante la duda no se clica nunca. También existen ataques que son de cero clic, es decir, que no necesita de poder hacer un clic para poder acceder, pero estos son los que menos. Con lo cual, mi recomendación es que nunca se comparte información real sobre el organigrama de la empresa, sobre las medidas de seguridad, sobre los procedimientos de la compañía, que no se hagan jamás públicas las direcciones de correo electrónico. Estamos hartos de avisar que en las páginas web jamás tiene que haber direcciones de correo electrónico. Siempre tiene que haber, en este caso, formularios de consulta para que se puedan poner en contacto con la empresa. Ahora me diréis, ya, pero ¿y nuestro DPO? Vale, el Data Protection Officer. El Data Protection Officer tiene que tener un contacto. Vale, puedes ponerlo dentro del formulario o dentro del aviso legal, que es en la mayor parte de los lugares de las páginas web donde aparecen las direcciones de correo. Esas direcciones de correo que tú estás dejando al alcance de los demás, que no sean nunca clicables. Es decir, que la persona las tenga que escribir aparte. Y además de todo eso, sería recomendable que esa dirección de correo electrónico no se generase de la misma manera de la que se generan el resto de las direcciones. Por ejemplo, si mi dirección de correo electrónico fuese, me invento, Selva Orejón, pues en la de la DPO no será su nombre y su apellido. Podremos generar d.p.o.dpo, podemos poner incluso un dominio diferente, que sea, pues no sé, el nombre de nuestra empresa .dpo, algo así, de manera que no sea tan fácil el casar cuáles son las direcciones de correo electrónico con los miembros de la empresa. Hasta ahora hemos hablado de los ataques de baja capacidad técnica. Ahora, los ataques de alta capacidad técnica tienen unas características diferentes, pero quiero transmitir que los ataques de alta capacidad técnica requieren de una prevención mucho mayor que los de baja capacidad técnica, y además también tenemos que tener en cuenta que generalmente son ataques que no son aleatorios, sino que son dirigidos contra una organización o contra una persona. Bueno, seguramente habréis oído hablar de los conocidos ransomware. De los conocidos ransomware. Voy a tratar de explicar este tipo de malware de rescate, de qué va. Bueno, es un tipo de malware o un tipo de software malicioso que lo que hace es impedir a los usuarios que accedan a sus sistemas o a sus archivos profesionales, personales, del tipo que sean, y se les exige un pago para poder rescatar esa información. Os explico un poco qué sí y qué no podríamos hacer. Hace un año, más o menos, un poquito más de un año, escucharíais en los medios de comunicación que el Servicio Español de Empleo Público estaba recibiendo, el Servicio de Empleo Público Español, perdón, estaba recibiendo un ataque y que este ataque había generado una inoperatividad del servicio hasta el punto que no podían pagar las ayudas a los diferentes usuarios que lo estaban necesitando y no eran capaces de poder dar un servicio cuando tú llegabas a una oficina, por ejemplo, del SEPE, ¿no? Vale. Por otro lado, escuchamos hace también otros cuantos meses que algunos ayuntamientos de España estaban teniendo también problemas de inoperatividad. Bueno, también escuchasteis hace unos cuantos años más que Telefónica había recibido otro ataque.
Vale, hay algunos que os sonará más WannaCry, otros que os sonará Ryuk. Las diferentes variedades, en el fondo, es la misma modalidad de ataque que es ransomware, pero que tiene unas variedades especiales. Por ejemplo, en el caso de Ryuk, contaba con inteligencia artificial para poder comprender cómo funcionaba una organización, cuáles eran. Es como si lanzase un scan, o sea, lanzase un escáner y pudiese ir viendo cuál es la superficie técnica que está teniendo una empresa. Entonces empieza a detectar automáticamente dispositivos que no tienen, por ejemplo, software actualizado. Puede identificar también aquellos usuarios, por ejemplo, que no están con la última versión de antivirus, otros que a lo mejor tienen privilegios de administración, otros que tratan, con lo cual lo que va haciendo es hacerse una idea, analiza cuál es la organización y luego empieza a generar una serie de funciones para que cuando se dé esta situación, haz esto, cuando se dé esta otra situación, haz lo otro, haz lo otro. Vale, en el caso de ransomware, algunas de las cuestiones básicas que dentro de nuestro alcance podríamos hacer. Evidentemente vamos a tener que utilizar sistemas que sean anti-ransom, vamos a tener que hacer copias de seguridad, pero no cualquier tipo de copia de seguridad. Vamos a tener que hacer copias de seguridad que se puedan escribir una vez y se puedan leer un montón de veces. No vamos a hacer clic en enlaces que sean peligrosos, pero eso, el ojo humano llega hasta un punto, pero si tienes un filtro de correo debidamente configurado, pues entonces te va a poder ir alertando de algunas situaciones más. Evidentemente, vamos a tener que tener nuestro software actualizado y nuestras aplicaciones actualizadas. Eso de descargarnos aplicaciones gratuitas nos trae muchos quebraderos de cabeza, con lo cual vamos a dejar de ser chapuzas digitales. Y también muy importante que todo lo que sean dispositivos corporativos no tengan habilitada la USB para dispositivos que sean desconocidos. Eso también es importante. Hay otro tipo de cuestiones que nos podemos encontrar que son ataques que se hacen directamente contra bases de datos o contra las infraestructuras de una empresa. Por ejemplo, las que os estaba comentando, las de LinkedIn, las de Facebook, a Promofarma, a Yahoo, muchísimas, pues de Funhouse, por ejemplo, que seguro que también nos acordaréis, esto fue también hace un año y pico, pues creo que es muy importante que de nuevo reforcemos la idea que estamos todos absolutamente en el mismo saco, con lo cual tenemos que ser conscientes que en cualquier momento podemos ser atacados por una organización criminal que, por cierto, tiene unos recursos económicos brutales, pero brutales, y unos recursos técnicos bestiales, que están en países en los que la mayor parte de las veces no tienen tratado internacional con el nuestro, con lo cual la persecución de esos delitos no es fácil y muchísimas veces requiere de muchas denuncias y de muchas partes de análisis de una infraestructura para acabar de hacerse una idea los cuerpos policiales y las agencias internacionales policiales, como por ejemplo Interpol, Europol, etcétera, como para hacerse una idea de la envergadura de esos cuerpos, de esos grupos de cibercriminales. En este caso, por ejemplo, The Funhouse recibió un ataque. En este ataque acabaron afectando 113 gigas de datos personales de millones de clientes y, bueno, pues la mayor parte de nosotros cuando hagamos una búsqueda, por ejemplo, en Have I Been Found, la página que os decía antes, podemos acabar encontrando uno de los resultados que pone bien grande Funhouse y explica cuántos son los millones de usuarios que se han visto afectados por estas informaciones. Luego tenemos también ataques, por ejemplo, de denegación de servicio. Estos ataques, digamos que tienen muchas veces una finalidad que no es solo para afectar la operatividad del negocio o del servicio, sino que muchas veces se utilizan con una finalidad que va más dirigida a satisfacer
una necesidad de reivindicación, con lo cual pues puede ser, por ejemplo, mediante hacktivismo. Entonces dejan sin actividad, por ejemplo, los servicios de una empresa, de una institución pública, etc. Hay diferentes tipos de software para poder hacer justamente este tipo de ataques, como pueden ser, por ejemplo, que tú ingresas una IP o ingresas una URL que va a ser de tu objetivo, pones cuántos milisegundos tiene que esperar para poder lanzar el ataque y cuáles son los mensajes que tú quieres lanzar. En este caso, por ejemplo, he puesto una captura de pantalla de uno de los ataques que el mensaje que tenía era somos Anonymous, somos Legión. Vale. Puedes hacer también ataques que sean, por ejemplo, de falsa bandera, con lo cual tú puedes lanzar ese mensaje, puedes organizar para que haya un montón de dispositivos que estén trabajando como bots, de manera que, bueno, aquí además lo pone, puedes mandar desde el atacante la función que quieres que ejerzan esos primeros bots y luego tienes una serie de ordenadores zombie o de dispositivos zombie, mejor dicho, que están lanzando ataques contra el target que a ti te interese y al final lo que acabas haciendo es denegar el servicio, con lo cual no tienen capacidad de respuesta, que en este caso puede ser que la página web esté disponible. Esto os habréis escuchado muchos. Nos quedan 10 minutos para acabar y yo lo que propongo es, una vez sabiendo que hay todos estos tipos de ataques y muchos otros más, que daría para una asignatura entera, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de tener controlado o por lo menos de tener detectado en Internet? Yo propongo algunas de las informaciones que son básicas. La primera de todo es, en referencia a nuestra identidad digital, nuestra identidad analógica. Es decir, que tengamos cada uno de nosotros identificadas cuáles son todas aquellas veces que en Internet aparecen nuestros nombres completos y nuestros apellidos. Podemos hacer, por ejemplo, una búsqueda sencilla, primero de todo en Google, luego ya podemos utilizar pues otro tipo de buscadores, como puede ser, me invento, Bing. Podemos utilizar también, por ejemplo, bueno, creo que si hacemos una búsqueda con google.es, una búsqueda con google.com, una búsqueda con bing.es y luego con bing.com, podemos tener una idea bastante grande de cuál es la superficie de exposición relativa a nuestro nombre. Yo os animo también a que hagáis la búsqueda tal y como aparece vuestro nombre en vuestro DNI. Siempre es recomendable que hagáis las búsquedas primero sin comillas y después con comillas, para que podáis ver a ver si hay una diferencia. Luego, evidentemente, buscar todos los teléfonos móviles que tengáis, pues si tenéis el personal, el de compras, ahora ya tendréis el de compras, el corporativo, el profesional. Si alguna vez habéis tenido otro, pues también es muy importante. Igual que vamos a buscar el teléfono móvil, también vamos a buscar el teléfono fijo. Los teléfonos fijos, además de para recibir llamadas, muchas veces sirven a los delincuentes para poder encontrar la dirección física de casa de alguien. Con lo cual, fijaos a ver cuáles son las informaciones que os está trayendo Google con estas informaciones que son el teléfono fijo. Luego vamos a buscar todas las direcciones de correo electrónico que hayamos tenido, todas las direcciones que tengamos. Y súper importante también, todas aquellas informaciones, que en este caso van a ser contraseñas, la mayor parte de ellas, que aparezcan relativas a vuestras direcciones de correos electrónicos, corporativos, personales, de compras, sociales, para el ligue, para todo. Muy importante también que busquéis con vuestro número de DNI, con letras sin letras, separado por puntos, separado por espacios, separados por guiones. Y también yo recomendaría que buscaseis por matrícula, porque os vais a encontrar seguramente más de una sorpresa. Y si hay alguien de todos los que estamos hoy conectados que ha sido militar, también debería de buscar su número de TIN. Y si hay alguien que tenga una tarjeta de identificación profesional, también debería de mirarlo. Sobre la información que encontréis,
vais a tener que hacer una siguiente acción, que va a ser solicitar la eliminación. Pero para solicitar la eliminación de estas informaciones, uno lo puede intentar por su cuenta, a ver si se puede conseguir, pero muchas veces es prácticamente casi imposible solicitar la eliminación porque o los formularios de Google no están funcionando, o los de Bing tampoco están funcionando, o el que tenían anteriormente ha dejado de funcionar, o te piden que pongas la fecha en un formato que no conoces. Mi recomendación es que lo dejéis en manos de expertos. Nosotros lo que hacemos siempre es detectar toda la superficie de la identidad analógica de la persona o del miembro de la empresa o de los miembros de la empresa, detectar toda la identidad social y finalmente toda la identidad técnica. Extraer con una matriz de riesgos cuáles son los diferentes riesgos que hay y luego solicitar la eliminación de aquellos que pueden estar poniendo potencialmente en riesgo, pues en este caso, la identidad digital, que puede ser personal, profesional o corporativa, aquello que esté poniendo en riesgo también la privacidad o la seguridad y evidentemente la reputación. Así que espero que os haya servido. Nos podéis seguir en redes, estamos muy activos. Nos podéis seguir también a través de los medios de comunicación y os animo también a que podáis ver este tipo de investigación que va a ser bastante fuertecito, ya aviso.